a todas aquellas personas que nos acompañan en este 34º Coloquio Nacional de Filosofía, organizado por el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos encontramos en esta primera mesa que delinea en gran parte, que enmarca, perdón, en gran parte, aquello pues sobre lo que versará este congreso. El día de hoy, bueno, pues esta mesa es la mesa de Filosofía y Salud y tenemos con nosotros a 4 ponentes que nos harán saber la temática y el desarrollo de sus trabajos a lo largo de este año y pues sus líneas de investigación. Me gustaría que comenzáramos con la presentación de la maestra Angélica Fabiola Sánchez Gutiérrez, titulada El problema del dualismo cartesiano en el concepto de salud mental. Adelante, maestra Fabiola. Muchísimas gracias, maestro Jesús. Bueno, sí, en efecto, en esta ocasión yo vengo con el tema del dualismo cartesiano en el problema de salud mental. Y bueno, mi interés en principio ha sido estar relacionado precisamente a que muchas veces hablar de salud mental pues hace referencia a conductas, comportamientos, sentimientos y estados subjetivos estandarizados, ¿no? Y muchas culturas en general coinciden en que la salud mental... Ya entré. Es algo de... Ok, gracias. Muchas culturas, perdón, coinciden en que la salud mental implica percepción de la propia eficacia, autonomía, bienestar, capacidad de competencia, interdependencia y autorrealización en lo intelectual y en lo emocional, ¿no? Son datos que nos proporciona la OMS. Y bueno, el punto es que muchas veces pues el disociar o el hablar de salud y de salud mental pues trae problemas de corte dualista y eso por supuesto va a afectar los paradigmas de diagnóstico, atención e intervención que se asocian estrictamente a lo mental y dejan de lado la parte digamos pues corporal como parte primordial o fundamental en el tema de la salud mental, ¿no? O sea, hablando de esta disociación ya conceptual. Y bueno, en el mejor de los casos se atienden estos problemas modificando la bioquímica cerebral mediante psicofármacos. De alguna manera se busca que aquello patologizado se normalice y se logre la salud. Pero bueno, esto no favorece, esta disociación no favorece ni beneficia los diagnósticos, como decían, y las intervenciones, en tanto que muchas veces se reduce estrictamente a conceptos normativos, ¿no? El concepto de salud mental luego se va estrictamente a conceptos normativos. Y bueno, en este sentido es preferible de alguna manera abordar los problemas de salud mental desde una perspectiva integradora mente-cuerpo y situada de manera que se considera el contexto como un factor fundamental, ya sea protector o de riesgo para la persona que está padeciendo el problema, ¿no? Y bueno, en esta propuesta se apela, de hecho, al Dasein heideggeriano con el afán de que la atención diagnóstica y la intervención en salud mental sean más eficaces en tanto a observar la existencia como ese estar ahí o estar en el mundo, que no sujete estrictamente a la persona a un concepto normativo disociado. Entonces, bueno, lo principal es entender que la OMS en 2013 nos ha marcado que la salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de la vida, trabajen de forma productiva, llegan aportaciones a su comunidad. Esto ligándolo a lo que mencionaba anteriormente, que implica percepción de la propia eficacia, autonomía, bienestar, capacidad de competencia, que también, digamos, son parte de los conceptos, pues, un poco normativos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, entonces, en este sentido, se privilegian aspectos comportamentales del sujeto sin clarificar si eso es o no una dolencia o un malestar físico. Y esto considerando que algunos de los síntomas de la enfermedad mental tienen componentes corporales que según las clasificaciones vigentes en salud como es el DSM-5 y el CIE-11, se privilegia la experiencia del sujeto, pero se considera disociado en cuerpo y mente. Por lo tanto, esto trae a flote pues el clásico problema del dualismo cartesiano. Es decir, pareciera que hay dos entes, ¿no? Sin saber cuál es el que existe, el mental o el
corporal. Tiene, por lo tanto, estas implicaciones. ¿Es posible ser algo tangible y algo intangible al mismo tiempo? La mayoría de las personas dan por sentado el hecho de que hay esta, digamos, disociación, ¿no? De hecho, lo hablamos coloquialmente como el cuerpo y la mente y tal. Sin embargo, cuando sucede un padecimiento de una enfermedad mental, es muy difícil porque viene a colación esta parte de la tradición occidental cartesiana, donde el conflicto es, se sienten cosas, se viven cosas corporales, es decir, por ejemplo, un problema de ansiedad hace que me duele el pecho, la ansiedad me duele en el pecho, en el estómago, en las articulaciones, la cabeza, causa vértigo, vómito, diarrea, etcétera. Es decir, son muchas síntomas que están clasificadas dentro de la salud mental, digamos, de un problema de salud mental como la ansiedad. Sin embargo, se sienten en el cuerpo y muchas veces los médicos, la primera línea de salud, dice, bueno, pues no, es que no hay nada, ¿no? Y eso es un gran conflicto y causa una gran angustia para la persona que lo vive, dado que esto que está sucediendo o que estoy sintiendo corporalmente, al parecer no está localizado en el cuerpo, ¿no? Ese es como el argumento. Entonces, bueno, si nos vamos entonces a revisar de qué se trata esto, cómo es que nos está causando el problema, pues bueno, tendríamos que identificar que el cuerpo abarcaría, los aspectos, digamos, corporales abarcarían tamaño, peso, color, tal, mientras que los aspectos mentales pues abarcarían la conciencia en tanto experiencias emocionales y perceptuales, la intencionalidad, etcétera. Y esto hay una distinción en que unos son claramente observables, mientras los otros aparentemente no lo son, ¿no? Entonces, en tanto al dualismo cartesiano se ha tratado de revisar desde distintos aspectos. Hay varios autores como Skinner, como Ryle, ¿no? que han discutido ya bastante en torno al tema del dualismo y que de alguna manera han intentado cerrar la brecha o salir un poco del problema o matizarlo un poco, lo cual es bastante complicado, y investigaciones un poco más contemporáneas, ya estrictamente ligadas al campo de la salud mental, pues sugieren que la idea de la mente y el cerebro como entidades distintas, pues ya no es creíble, ya no está como en ese sentido disociada, pero también tenemos otros autores como Thomas Szasz, por ejemplo, que dirá que pues lo que habitualmente es llamado enfermedad mental, pues en realidad es una enfermedad cerebral y que tendríamos que considerar el cerebro como un órgano del cuerpo, tal cual, y que tendríamos que identificar que hay cosas que se pueden resolver desde el funcionamiento neurológico y que otras cosas son situaciones o problemas conflictivos de la vida cotidiana que se expresan, esto nos dice Thomas Szasz, que se expresan como enfermedad mental por no tener un referente físico al cual aludir al problema. Bueno, asimismo, también dentro de la investigación en salud mental tenemos una investigación más reciente que es de Ventriglio y Bugra, que nos hablan desde 2015, que nos habla precisamente del gran problema que causa el dualismo, en tanto que al crear estos límites entre la mente y el cuerpo se afecta de manera la práctica clínica, contribuyendo de alguna manera al estigma en torno a los trastornos mentales, la enfermedad, los enfermos y por supuesto los servicios psiquiátricos, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera proponen observar al paciente en su totalidad, precisamente incluyendo su experiencia en torno al padecimiento que los aqueja, ¿no? Bueno, entonces, uno de los problemas o las dificultades epistemológicas y prácticas en torno al problema de dualismo y en el concepto de salud mental implicarían precisar qué se entiende por mental y cómo es que ello se relaciona con la salud, ¿no? De alguna manera, pues esto nos va a llevar al conflicto sobre cómo se investiga y se atiende la llamada salud mental, en tanto que se ha construido en los enfoques dados sobre salud y enfermedad en distintos contextos sociales y culturales. Para esto yo apelo un poquito al doble sentido, los dos aspectos que menciona David Chalmers, ¿no? En tanto al mental, que sería el fenoménico y el psicológico. En tanto el fenoménico, la experiencia consciente,
que tiene que ver con los estados mentales experimentados conscientemente, y el psicológico, que sería el factor causal o explicativo base para el comportamiento o para la conducta. Por lo tanto, diríamos que un estado mental en el sentido psicológico juega un papel correcto si produce la conducta, o al menos juega un papel apropiado en la explicación de la conducta. Entonces tendríamos como esas dos excepciones de lo mental como para poder ubicarnos en torno a lo que vamos plasmando. Entonces, este tipo de cosas nos puede dejar ver la brecha que hay entre lo que se considera mental y corporal, ¿no? Lo que ya mencionábamos, hay determinadas conductas o sentimientos subjetivos en la persona y tendríamos que ver que ese es un algo que aparentemente existe, ¿no? Pero que el problema en torno a esta discusión está en que al establecer que la mente está disociada del cuerpo, pues es viable caer en la creación de entidades ontológicas ajenas a lo material, lo que en el caso de la salud mental puede llevar a multiplicar posibles agentes patológicos inmateriales de difícil rastreo que eventualmente no van a responder, digámoslo así, al tratamiento médico o clínico. Entonces, en términos de salud, disociar lo corporal de lo mental pareciera un poco tendencioso, digamos, no me queda claro cuál sería el afán de realizar esta distinción, ¿no? Salvo lo que mencionaba al inicio, que es como un poquito más, o se va más por el lado normativo. Entonces, tendríamos que revisar que, por ejemplo, un dolor de cabeza también pues es un padecimiento físico, o que lo que consideramos físico, pero también podría ser, o también es síntoma o es rasgo de algo mental. Entonces, en la práctica médica, ¿qué se va a priorizar y qué consecuencias tiene ello para el paciente? De alguna manera, si fragmentamos la posibilidad de atender a la persona de forma integral los diagnósticos, la atención y el tratamiento, pues por supuesto tenderán a ser fallidos, ¿no? Si yo me centro solo en un aspecto y descuido el otro, entonces lo más probable es que esto vaya que no pueda resolver el problema, ¿no? Que no pueda resolver o apoyar adecuadamente a la persona que está padeciendo, en este caso, el ejemplo que doy, el dolor de cabeza. Entonces, cuando disociamos al sujeto en la práctica médica, pues pareciera que hay alguien enfermo de algo mental, no localizado, excluido de lo corporal, pues eso tiene repercusiones importantes, dado que llevan al paciente a un estado de angustia aún mayor, es decir, ya de por sí el rasgo del problema mental, es decir, el sentir cosas corporales que no están situadas ahí en el cuerpo aparentemente, pues es una angustia mucho más grande de la que puedo ya sentir por el malestar que me está provocando el padecimiento, ¿no? Y bueno, una perspectiva integradora en torno a la salud, pues una manera importante o relevante de minimizar el impacto del discurso disociado en salud es establecer propuestas conceptuales y que nos permitan profundizar en la práctica médica y clínica, pues desde una perspectiva integradora, ¿no? En donde se abarque lo mental y lo corporal, no como aspectos que están, quién sabe dónde, separados, sino que podamos verlos de forma integrada, de tal forma que la persona pueda ser atendida de forma, digamos, pues sí, perdón, integrada. Y bueno, la propuesta por donde yo encuentro de pronto algo que podría aportar es el Dasein de Heidegger, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me parece que es un concepto que es capaz de considerar y abarcar al paciente como un existente en un sentido fenomenológico. El Dasein, ¿qué significa? Pues ser ahí o estar en ese mundo no se caracteriza por el ser que se pregunta por el ser, es decir, el Dasein existe y ello implica posibilidades, es decir, es un ser posible. Y bueno, la expresión formal del Dasein será el estar en el mundo, y ese mundo más cercano al Dasein cotidiano es el mundo circundante, es decir, el Umwelt, ¿no?
Esto conduce a una interpretación que permite entender que el paciente, que es un Dasein, que es arrojado al mundo con una existencia no elegida y en medio de situaciones fortuitas, es decir, en ese mundo circundante, pues está sujeto a esa circunstancia, a ese uno, diría Heidegger, no es impropiedad, y esos serían como los tres aspectos que tendríamos que considerar para poder entender o para poder revisar esta perspectiva un poquito más integradora, en donde no esté disociada la persona en sí mismo y además del contexto, ¿no? Entonces, bueno, estos tres aspectos base de la ontología de Heidegger, que es el Dasein, el Unwell y el Dasman, son relevantes para la atención en salud, en tanto que se puede sostener que el Dasein es un existente y que esa existencia circunstancia no elegida, en principio, impacta la condición del paciente. Esto implica que el hecho de padecer algún trastorno mental es algo no elegido. Para empezar, dado que los padecimientos mentales, en todos los padecimientos mentales existe un componente genético y otro ambiental o contextual, ¿no? Que esto es como súper importante. Y a partir de ello, pues pueden presentarse esas distintas posibilidades, de tal forma que la salud y la enfermedad son condiciones de posibilidad del Dasein. Quien una vez arrojado en el mundo puede elegir entre sus posibles posibilidades y no necesariamente sujetarse a las implicaciones normativas del concepto de salud mental que intuya al cuerpo y a la mente como cosas distintas. Bueno, por otra parte, pues considerar al paciente un Dasein nos permitiría una aproximación integradora en salud en la cual se es capaz de entender esa situación específica, ¿no? Al notar la sintomatología particular en su mundo circundante o en su envuelto. Es decir, en términos clínicos podría dar cuenta de posibles factores de riesgo o bien factores protectores para el paciente, que esto muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Hay veces que un síntoma estrictamente está asociado a cierta circunstancia o estímulo de ese mundo circundante. Y que a veces simplemente hacer un poco de distancia o mover, ir por otro lado, puede beneficiar tremendamente a la estabilidad de la persona. Bueno, entonces, esto es importante porque se prioriza la participación del sujeto en su proceso de salud-enfermedad y al final del día, pues fenomenológicamente, el existente, la persona, el ser, es quien vive y experimenta esos síntomas. De tal forma que una buena parte del conocimiento experto en torno al padecimiento lo aporta el propio paciente, ¿no? Esto ya nos lo dirá Serif Tekin, que habla precisamente de la importancia de la participación del paciente como un conocimiento experto, como un conocimiento especializado en torno a los trastornos mentales. En este sentido es capaz de elegir entre sus posibilidades y entonces pues podría hablar de salir de ese uno y bueno, lo que decíamos como parte de ese mundo en donde se fue arrojado. Y se requeriría entonces que el paciente, que la persona pueda elegir, ¿no? Que pueda tener esa posibilidad. En el caso de la salud mental o de la llamada salud mental y sus implicaciones normativas, ojo, y aquí creo que esto es importante porque el uno podría estar asociado a representar esa incapacidad de hacerse cargo de sí mismo, en tanto que el uno despliega, nos lo dirá Heidegger, una auténtica dictadura por prescribir el mundo de ser de la cotidianidad, ¿no? Si asumimos el concepto de salud mental en ese sentido normativo, pues como hablar de superar el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y hacer aportaciones a la comunidad, pues estarían a lo mejor posiblemente asociadas al Dasman, a la impropiedad, al sujeto de la cotidianidad. Así pues, aunque las características del concepto de salud mental parecieran aspectos virtuosos de la vida contemporánea para las masas, no implican que sean la única posibilidad para el Dasein. Y eventualmente podría representar un uno por parecer una prescripción del deber ser en la salud del paciente.
En este sentido, pretender que eso sea la salud mental es limitar y encasillar una normatividad que posiblemente no sea benéfica para el existente, además de que los criterios del concepto no permiten al paciente explorarse unificado, ¿no? Que era lo que ya mencionaba hace un instante, que es muy conflictivo tener esta dualidad. Perdone, maestra, si puede ir concluyendo, por Sí, favor. sí, claro, ya estoy por concluir. Gracias. Entonces, lo importante sería pues entender que esta forma de estar, el Dasein sería una forma de estar en el mundo en la que se absorbe todo aquello que lo constituye y se funde en la familiaridad con el mundo y que a su vez forma parte de la comprensión del Dasein, ¿no? Bueno, entonces de esta manera pues los protocolos de atención en salud serían mucho más funcionales si se privilegia el acontecimiento personal para conocer la profundidad de la situación y cómo abordar el problema del paciente en lo particular, de tal forma que se puedan ofrecer mejores pautas de intervención sin caer en la normatividad que disocia el concepto y que eventualmente pues acarreará más conflictos de los que pueda resolver. Ok, muchas gracias, maestra Fabiola Sánchez, por Gracias, esta secretario. interesante perspectiva acerca de cómo puede ayudar una, digamos, teoría filosófica a abordar estos problemas de salud mental, pues a partir de dos conceptos muy tratados en la tradición filosófica. Bueno, pues recordamos a todos aquellos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook que pueden dejar sus dudas y comentarios. Y pues bueno, eso se los haremos nosotros llegar al final de la ponencia, bueno, de las ponencias a los expositores. Y en caso de que tengamos tiempo, pues habrá una ronda de discusión y retroalimentación. Bueno, pues pasando a la siguiente ponencia, tenemos aquí al maestro Javier Naranjo Velázquez, quien nos hablará del mecanismo cartesiano y la interpretación del dolor en la modernidad temprana. Adelante, maestro Javier Naranjo Velázquez. Gracias, Jesús. ¿Me podrías hacer favor de permitir compartir pantalla? Listo. Espero que se alcance a leer. Sí, sí se ve. Ok. Muy bien. Ahora, mejor así. Bien, agradezco mucho al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía a este coloquio sobre la enseñanza de la filosofía, a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Querétaro, muy amables. Voy a versar sobre el mecanicismo cartesiano y la interpretación del dolor en la modernidad temprana. La teoría corpuscular cartesiana, como hemos de advertir, tiene las bases para establecer el primer grado de percepción sensible, a saber, lo que los objetos externos causan inmediatamente en los órganos corpóreos, refiriéndose al hombre. También es importante recordar que las terminaciones nerviosas fungen como lazos de comunicación entre la sensación y el sentido. Para explicar el fenómeno del dolor en el hombre, Descartes recurre, como en otros casos, a la analogía entre el cuerpo y los movimientos de las máquinas, sin dejar de lado el importante mecanicismo del repiquete de campana, el cual servirá como modelo en la explicación que da nuestro autor con relación al dolor. Descartes propone, con base a sus concepciones mecánico-corpuscularistas de la materia, una explicación diferente de interpretar dicho síntoma. Así, los primeros conceptos con relación a fenómenos fisiológicos referidos al dolor fueron propuestos por Cartesio. Según Fernández Guardiola, considera que él concibe el síntoma dolor como un canal directo de la piel al cerebro. La fisiología sensorial nos enseña que la relación estímulo, sensación y percepción es sumamente complejo y que incluso, según Fernández Guardiola, el modelo biofísico tradicional ha consistido en localizar un receptor
averiguar para qué tipo de estímulo ambiental o interno tiene un umbral más bajo. A seguir las vías centrípetas que desde este receptor llevan información codificada al cerebro. Y aquí mostramos esta imagen sobre la primera teoría del dolor que tenemos. Esto implica que, como podemos observar, dice Cartesio, si el fuego A se encuentra próximo al pie B, las pequeñas partículas de este fuego, que como se sabe, se mueven con gran rapidez, tienen fuerza para mover a la vez la parte de la piel contra la que se estrellan de ese modo, estirando el pequeño filamento, este filamento CC, que se encuentra unido a la piel. Abre en ese instante la entrada de los poros de E que están aquí en la cabeza, cerca al cerebro y a la glándula pineal, en el que se inserta el pequeño filamento. Todo sucede de igual modo que cuando se provoca el sonido de una campana, cuyo badajo está unido a una cuerda, pues se produce en el mismo momento en que se tira la cuerda del otro extremo. En dicha explicación encontramos una manera eminentemente fisiológica, a raíz de su mecanicismo, para dar cuenta del síntoma del dolor en el hombre, la cual podemos estudiar en dos direcciones, a saber, una primera sería que Descartes recurre a la analogía del campanario, en donde la campana es la glándula, la cuerda de los nervios y el campanero la piel que recibe el estímulo. Postura eminentemente mecanicista. Y la otra sería en que nuestro autor se aleja de la analogía para abordar el tema del dolor desde el punto de vista fisiológico. De esta forma, podemos advertir que Descartes propone que la estimulación sensorial en el cuerpo se conecta directamente con el cerebro, como lo percibimos en la actualidad. Explicación que encontramos en su obra La Dióptrica, a saber, cito a Descartes: solamente deseo que penséis que estos pequeños filamentos que ocupan la parte interior de los mencionados conductos, o sea, nervios, que están constantemente dilatados y permanecen abiertos en virtud de la acción de los espíritus contenidos en los mismos, no se presionan ni obstaculizan en forma alguna entre sí, extendiéndose desde el cerebro hasta las extremidades de todos los miembros capaces de tener algún sentimiento, en forma tal que poco a poco que se toque o se mueva una parte de uno de sus miembros, a la cual alguno está unido, también se provoca en el mismo instante el movimiento de aquella parte del cerebro en donde éste se origina, al igual que tirando de uno de los extremos de una cuerda tensa. Se produce en el mismo instante un movimiento en el otro. A renglón seguido, Descartes da una breve explicación de esta conexión que propone entre los nervios y la cabeza cuando dice: es fácil comprender que aunque fuesen mucho más finos que los hilos de seda y más delicados que los tejidos de las arañas, no dejarían por ello de extenderse desde la cabeza hasta los miembros más alejados, sin peligro alguno de romperse ni de verse impedidos por las diversas posiciones de sus miembros. Como podemos observar, Descartes propone una explicación consistente de la relación que hay entre los nervios y la cabeza. Y no solo eso, sino de la intercomunicación que existe entre los nervios, los espíritus animales y la glándula pineal. Posteriormente, esa forma sistemática de explicación que ofrece nuestro autor será conocida como la teoría de la especificidad, la cual propone un mosaico de receptores del cuerpo que proyectan a través de los tejidos el dolor
hasta el centro del cerebro. Muy posiblemente, Ramón Cajal relacionó una red neuronal. La dirección fisiológica cartesiana es la que tiene que ver directamente, como se ha dicho con anterioridad, con la explicación del funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, Descartes deja de recurrir a la analogía para explicarlo cómo funciona el cuerpo humano. En palabras de Canguilhem, expresa la excitación del sentido y la contracción del músculo son dos movimientos sin relación de analogía, tanto por la naturaleza del móvil como por el modo de eficacia. Así, en los principios de filosofía, Descartes dice, y es por medio de los nervios que se extienden, cual si de filamentos muy finos se tratara, desde el cerebro hasta todas las partes de cualquier miembro, y a los que están de tal modo unidos que no se podría tocar parte alguna sin que se produjera un movimiento en las extremidades de algún nervio, sin que este movimiento, por medio de este nervio, se transmitiera hasta el cerebro, donde se encuentra la sede del sentido común. Como podemos advertir, tanto en la diótrica como en los principios, Descartes coloca a los nervios como vías de intercomunicación sensitiva y los espíritus animales son los que, discurriendo a través de los nervios en el interior de los músculos y dilatándolos más o menos unos y a otros, según las diversas formas en que el cerebro los distribuye, causan el movimiento de todos los miembros, como parte indispensable en el mecanismo fisiológico de la sensación. El fenómeno de la sensación de dolor lo vuelve a describir en el Tratado del Hombre, en el cual, como se puede apreciar, enuncia la participación de los espíritus animales en su recorrido al cerebro, el corazón, el hígado y otros órganos. Descartes continúa haciendo una minuciosa explicación fisiológica en general y, a nuestro ver, del dolor en particular. Sin embargo, el punto nodal que nos interesa y que consideramos en la base central de la propuesta cartesiana es la idea de explicar ese primer contacto entre el fuego y la piel y posteriormente el fuego y la mano, que como dirían hoy en día Miguel Condés Lara y Rafael Gutiérrez Aguilar, la existencia de receptores cutáneos especializados en responder a los estímulos dolorosos señala que su actividad es el primer paso que nos puede conducir a la percepción del dolor. De igual forma, la interpretación de Jung y Hu, en tanto que el modelo cartesiano es la base de la noción Hardwired System, sistema de cableado, en donde las señales del dolor corren por conectores fijos a través del sistema nervioso, como lo indica Descartes en la dióptrica. Se sabe que las impresiones producidas en los miembros exteriores por los objetos llegan por medio de los nervios hasta el alma, cuya sede se localiza en la glándula pineal, en el cerebro, pues ciertos accidentes en que no se daña sino algún nervio anulan la sensibilidad en todas las partes a las que el nervio dirige sus ramas sin disminuir en nada la de otros. Según la cita referida, Descartes, en estas últimas líneas, propone la posibilidad de anular el efecto del dolor si se estimulan o obstruyen ciertos nervios conductores desde el cerebro. No obstante, ¿qué sucede cuando esos ciertos nervios conductores son obstruidos y el síntoma del dolor permanece en las personas? Pues hay casos en los cuales se percibe el síntoma dolor en ausencia del miembro afectado, es decir, se siente que duele una parte del cuerpo que ya no existe. Este planteamiento también lo abordó Descartes y lo conocemos hoy en día como dolor del miembro fantasma, el cual explicaremos, según el dualismo cartesiano, en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Javier Naranjo, por esta explicación.
del dolor dentro de la filosofía de Descartes y bueno, trayendo a colación algunos descubrimientos recientes como lo vimos en su exposición. Sin más, abarcar más tiempo y ya discutiremos después. Al final de estas presentaciones, daremos ahora la palabra a la maestra Maribel Espinosa González, quien nos hablará de la pandemia, el recuento de los daños. Adelante, maestra Maribel. Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos acompañen. Quiero empezar mi intervención diciendo lo siguiente. Desde que tengo uso de razón, he escuchado de formas diversas y en todo tipo de discursos que las personas deben respetarse, cuidarse y hacer lo mismo con plantas, animales y seres vivos. ¿Cuántas veces he revisado libros y artículos en los que se invita a cuidar el medio ambiente, la geografía o los recursos naturales? Y he notado con mucha tristeza que muchas personas creen que es un asunto de moda o de grupos de personas que no tienen que hacer. Sin embargo, el egoísmo comodino de la humanidad, la soberbia y la denigrada racionalidad de la especie o de quienes mueven los hilos del poder, la riqueza y también de aquellos otros a quienes no les importan las consecuencias en el medio ambiente o en la vida de los seres vivos, sino únicamente los beneficios económicos personales que se han impuesto una vez más. ¿A qué me refiero? Las consecuencias de los daños por la pandemia del COVID-19 son desastrosas y seguramente sus daños tendrán muchos años más de estudio, prevención y análisis para poder entender realmente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Sabemos que a raíz de la brutalidad por sacar de su hábitat natural a los animales salvajes, de selvas, mares y lugares lejanos, para esclavizarlos, enjaularlos, utilizarlos para hacer comidas exóticas, prostituirlos o venderlos al mejor o al peor postor. El mundo que conocíamos se detuvo en los momentos más terribles de la pandemia. Los grandes parques recreativos, los sitios turísticos en todo el mundo, que antes eran visitados por miles de personas, todos los días estuvieron vacíos, las playas cerradas y desiertas, las calles sin autos, los cielos sin aviones, las puertas y las ventanas de las casas cerradas, y adentro sus habitantes llenos de incertidumbre y miedo. Mientras, extrañamente, muchas personas tuvieron que salir a trabajar afuera. Personas que no pueden realizar esta cuestión de la sana distancia, porque sus trabajos no tienen una remuneración, ni siquiera una remuneración fija. No tienen casa, por lo que tienen que vivir hacinados en un solo cuarto, en la calle o en el fondo de una alcantarilla. Personas que se transportan en vagones o autobuses repletos, en donde no hay gel antibacterial, donde no se desinfecta, y lo único que les protege del posible contagio es una mascarilla usada, sucia, a veces mal puesta, o obligada para poder entrar en los transportes públicos y llegar a sus lugares de trabajo, muy lejanos de donde ellos viven, silenciosos, ante la incertidumbre de no saber, desde que se declaró la pandemia, verdaderamente qué estaba sucediendo, uniendo su temor a sus compañeros o consanguíneos, por ser parte de las alarmantes cifras de enfermos o de cadáveres incinerados todos los días. Sin embargo,
Miles de mujeres y niñas debieron hacer a un lado este miedo para salir a desempeñar cualquier actividad que le reportara alguna ganancia, para comer, para dar de comer a otros o para ayudar a pagar un lugar en donde vivir. La crudeza del inminente invierno hará más difícil estos heroicos actos de supervivencia de muchas mujeres y de muchos hombres, que se han agregado a la indiferencia de quienes de algún modo tienen la vida resuelta, o al menos sin tanta pobreza o tanta necesidad económica. Sabemos que la vida social, laboral, educativa, familiar, en todo el planeta se trastocó totalmente, se ha transformado en lo que actualmente vivimos. Se acabaron de fracturar muchas cosas, emergieron las cuestiones privadas, se impusieron a las públicas. Es claro que muchas personas perdieron su trabajo y muchas niñas y muchos niños el ciclo escolar, porque si no hay comida en casa o no hay dinero para pagar la renta, menos habrá teléfono, internet o computadora para recibir clases en línea. Y algunos medios de información afilaron su labor retorcida, experimentados en estimular el amarillismo, el temor y la desconfianza de quienes todavía les conceden certeza, explotando imágenes repetidas de escenarios de sufrimiento, cadáveres por todos lados y muerte de forma local y de otros lados del mundo, para de alguna manera seguir manipulando la buena fe de los incautos, para transmitir mensajes duales o contradictorios de la problemática de epidemia, junto a clandestinos contenidos de sus resentimientos políticos muchas veces. La conclusión a la que aconsejan llegar es sumamente extrema. Eviten el contacto entre las personas. Es peligroso. La cercanía es un riesgo que puede tener graves consecuencias sanitarias. Las personas pueden contagiarse, pueden enfermar gravemente o pueden morir o contagiar a alguien de su familia. Esto es cierto. Pero con las medidas precautorias y las medidas preventivas, yo creo que tampoco podemos estar en un constante temor. Por eso, si se dan cuenta, a la menor señal de tos, la gente se espanta, la gente reprueba. Nadie puede estornudar, aunque sea un resfriado. ¿Qué pasó? Esa persona está enferma. No, hay que huir de la enfermedad. Nunca como ahora. La enfermedad significa peligro y muerte. Además, tristemente, el encierro voluntariamente forzado compartió la clausura de muchos y de muchas personas en un espacio de prueba para saber qué tanto se conoce o se desconocen las propias individualidades en la obligada convivencia de todos los días o de todas las noches, o peor aún, de todo el tiempo. Esta reclusión casera es una navaja de dos filos. Por un lado, evita el contagio y la propagación de la enfermedad, y por otro, ha multiplicado los casos de acoso, de violación e incesto en los espacios privados de muchos domicilios y muchas casas. Un infierno para miles de hombres, de mujeres, de niñas, de niños, que tienen que cohabitar con su acosador, con su violador, en un espacio pequeño de un cuarto compartido por la falta de medios económicos para cambiarse o pagar otro espacio para vivir. Literalmente es vivir con el enemigo. Esto se ha convertido en un microinfierno que también trajo consigo esta pandemia, lamentablemente. Ante un escenario tan lóbrego, surge la pregunta inevitable: ¿la humanidad ha entendido la lección y podrá aún dar marcha atrás antes de la devastación total de su especie? Y la respuesta a esta pregunta, realizada a esta especie humana considerada ya como la más peligrosa y depredadora del planeta, se ha contestado con el silencio de quienes de alguna manera ya saben la respuesta.
Y de alguna forma, haciendo un poco de historia, los seres humanos han tenido muchos contactos con las epidemias, con las pandemias, que han cambiado el desarrollo o el fin de muchas culturas en el mundo. Inés Piper, una especialista chilena, nombra varios casos. La plaga de Atenas en el 428 a.C., que definió la guerra del Peloponeso y fue la causa del fin de la época de oro de Pericles cuando éste fallece. También fue notable la plaga antonina o de Galeno de 1605, del 165, perdón, al 180 después de Cristo, que dio término a la Pax Romana y contagió al emperador Marco Aurelio. La llamada peste negra, que data de 1353 a 1364, cambiando la forma en cómo se desarrolló la sociedad y cómo se trastocaron las costumbres y la búsqueda de higiene y salud en la época medieval. En la conquista de América, en 1521, las enfermedades como la viruela tuvieron un rol fundamental al diezmar a nuestros antepasados indígenas, quienes indefensos biológicamente ante semejante enfermedad y otros factores adversos, fueron vencidos en su totalidad por el depredador europeo. Es pertinente entender entonces la diferencia entre epidemia y pandemia. Según Piper, una epidemia es una enfermedad que se propaga durante un tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a muchas personas. La pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende en muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. En el caso particular del COVID-19, partió como epidemia en China y se transformó en pandemia debido al traslado y tráfico de personas, animales y otras cosas de un país a otro y su tránsito por los aeropuertos y medios de transportes masivos o clandestinos. Cabe aclarar que también se tiene la denuncia de grupos de investigadoras feministas, como fue el caso de veterinarias españolas como Carmela Llano, quien hizo pública la existencia de prostíbulos que utilizan para sus fines sórdidos de cuestiones transexuales y cuestiones de trata sexual a las hembras de orangutanes y otras hembras como vacas, perras o yeguas, en lugares dedicados a la tala indiscriminada de árboles de palma, cuyo aceite es muy apreciado para fines cosméticos en el mundo. Esa es la razón por la que Tailandia se ha convertido en un país que arrasa sectores enteros de terreno fértil para sembrar y explotar estos árboles. Además, se comprobó tristemente que esta práctica clandestina es recurrente en varios países de Asia y del mundo. Así, esta sórdida práctica sexual ha contribuido tristemente en los contagios de enfermedades transmitidas de animales a humanos, como sucedió en Wuhan a todo el mundo. Y la razón, la brutal conveniencia de recibir las ganancias millonarias que arroja la venta, consumo y explotación de animales en extremo hacinamiento y bajo ínfimas medidas de higiene y manipulación de todo tipo. La ambición desmedida y la corrupción volvió a romper el delgado hilo de la convivencia con los animales. Y tal y como ocurrió con el brote del SARS, por sus siglas en inglés y que en español significa síndrome respiratorio agudo grave, a finales de 2002, y el SARS-CoV-2 y las mutaciones que dieron lugar al coronavirus COVID-19 que flagela al mundo en la época contemporánea. Como puede verse por los datos históricos mencionados anteriormente, la humanidad ha sufrido una cadena de epidemias y pandemias que en otros tiempos asolaron a diferentes geografías y grupos humanos, causando una gran cantidad de muertos y personas enfermas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Se ha comprendido la lección que el paso de epidemias y pandemias ha dejado a la humanidad a través de su historia? Todo parece indicar que no, y se pueden dar razones de ello.
En la actualidad, la virulencia del COVID-19 es letal para unos, broma, mofa e indiferencia para otros. Sin embargo, las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros y todo el personal que trabaja en el sector salud se ha convertido en el blanco inocente de la hazaña e ignorancia de quien teme lo que no conoce. Cuando estas personas son verdaderos héroes y heroínas, que arriesgan su vida, que se dedican a atender enfermos desde su ingreso hasta su egreso o su fallecimiento, lamentablemente, sin más recurso que una ciencia médica que tristemente no los excluye del contagio y la muerte, como sabemos de muchos de ellos, que se ha reconocido impotente ante el gran riesgo que comparten día con día en su combate contra la enfermedad y que se evade del agradecimiento mínimo con el pretexto de mucha gente insensible e inhumana. Es su trabajo, para eso les pagan. ¡Qué barbaridad! Y de nueva cuenta, se les recuerda simbólicamente a las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, la mismo que se hace desde hace muchos siglos, sobre todo a las doctoras y a las enfermeras. Es natural de su sexo atender a los enfermos. Y no solo las mujeres en la medicina, sino aquellas que trabajaban de manera virtual y también trabajaban y atendían enfermos en su casa. Es natural de su sexo atender a los enfermos. Así ha sido siempre, así debe de ser. Y no solo las mujeres en la medicina, las mujeres en casa deben trabajar y cumplir con una segunda o triple jornada de trabajo que nadie reconoce porque es una labor natural y propia de su sexo. Y se produce entonces un escalofriante fenómeno. Mágicamente, durante la pandemia, se silenciaron las denuncias, las marchas para exigir encontrar a las mujeres desaparecidas. Se acabaron. Los delitos por violencia intrafamiliar o la acción legal para prevenirlos y hacer justicia no se llevaban a cabo. Y la respuesta de las autoridades no se dice, pero puede interpretarse de forma evidente. ¿Para qué ocuparse de esas cosas? Eso no importa. Lo que importa es atacar la pandemia y ver a los enfermos. Lo demás son pequeñeces, como dijeron en algún noticiero. La vida se detuvo y también se detuvo, según una lógica sexista y sin sentido, la violencia que ahora se ejerce de alguna manera, que se ejerció y que en muchos casos está presente de manera cómoda y casera por los agresores, por las agresoras, quienes se saben dueños de la situación y cuentan con la justificación por la prevención del contagio. De esta forma, la pandemia se ha convertido en el pretexto perfecto para olvidarse que los perpetradores de delitos sexuales son familiares o conocidos muy cercanos a las víctimas. Pero de estos temas privados poco se habla, porque no hay titulares en los diarios, se hacen pocos programas, esto no se menciona, esto no importa. Es más, muchas de las víctimas de estos delitos no tienen acceso a los datos o estudios en línea. Tampoco pueden acceder a los centros de apoyo o consulta, porque muchos todavía están cerrados o apenas están volviendo a trabajar. Perdón, Triste maestra, si puede ir concluyendo, por favor. Exacto, gracias. Triste conclusión. La seguridad, la educación, el trabajo, la alimentación, en fin, todo esto tiene clase social y jerarquías de atención política. Y muchas de estas mujeres, muchas de estas niñas, de estos niños, lo saben mejor que nadie porque lo sufren a diario. Y ya concluyendo, de ahí que la invitación a esta nueva normalidad o el retorno seguro es propio de las falsas esperanzas. De alguna manera, la promesa de regresar a la normalidad se convierte solo en un engaño, una promesa que quizá nunca vuelva a regresar y a ser como era antes. En este recuento de los daños se debe ya mucho a miles de mujeres, de niñas, de hombres, de ancianos, de niños, a quienes la pandemia trajo más sufrimiento del que estaban viviendo. Quizás sean ellas, ellos,
los que más rueguen por volver a la normalidad anterior, y sean ellas o sean ellos los que reclamen un cambio concreto, no propio de la utopía, sino de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Maribel Espinosa, por estas reflexiones que nos deja su ponencia. A continuación, vamos a pasar con la última ponencia de esta mesa de Filosofía y Salud, que estará a cargo del maestro Mario Villegas, y el título de su ponencia es Foucault, Biopolítica, Notas. Adelante, maestro Mario Villegas. Buenos días. Gracias, Jesús R. Bucio, Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Filosofía. Hoy, 4 de octubre del año 2022, siendo las 11 de la mañana, 11 minutos, les presento por vía de Zoom, así es que te pido por favor, Jesús, les presento mi ponencia. Te pido por favor compartir pantalla. A ver, vamos a tratar. Sí, ya puede hacerlo, profesor. Ok. Mi ponencia tiene un subtítulo. El título es Foucault, Biopolítica, Notas. Y el subtítulo es Críticas al Estado cuando incurre en actos que podemos llamar tiranía. Soy el maestro Mario Villegas González, estudiante de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy profesor en la UNAM y en la UAM. Y esta introducción es un resumen de una introducción de 59 minutos que está en YouTube, la pueden oír. El título de la introducción en YouTube es Mario Villegas Foucault, Introducción y el orden del discurso. También en YouTube, en una edición de 47 minutos, presento de una forma más extensa esta ponencia. Ustedes la pueden oír con este título, Mario Villegas Foucault, Biopolítica. A Michel Foucault lo podemos considerar el más importante teórico de este tema, la biopolítica. Quiere decir que hay otros autores, pero Foucault creo que es el más importante. Ese tema, la biopolítica, lo aborda en varios de sus libros, pero lo hace de un modo destacado en uno de los más relevantes. Historia de la sexualidad, en el volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida. Por eso, porque creo que es el libro más relevante para este tema, redacté estas notas. El problema que presenta la biopolítica se deriva de la definición de la palabra biopolítica. Podemos aceptar que biopolítica es el poder político ejercido por el Estado en la vida de los ciudadanos a los que gobierna. Este poder político ejercido en la vida de los ciudadanos incluye muchas cosas, muchas conductas por parte del Estado. Entre ellas, la biopolítica incluye el derecho de matar o dejar vivir. Ante la biopolítica, y sobre todo por este derecho que se da el Estado de matar, surgen muchos problemas en la práctica del poder político del Estado que generan crisis en la conciencia moral de algunos ciudadanos. Me sumo a estos ciudadanos, puesto que creemos que en algunos casos el Estado viola la libertad de decidir de cada ciudadano. Es decir, estamos ante un problema o varios problemas si se adopta, por ejemplo, una postura anarquista moral como la que propone Sartre, y acerca de esta postura anarquista moral puede leerse un resumen de esta propuesta en Google. Puede leerse un texto con este título, Jean-Paul Sartre, Anarquía y Moral. La propuesta filosófica que hago en esta ponencia es la siguiente. Invito a ustedes a que asumamos una postura crítica, y por postura crítica asumo dos definiciones: saber la verdad y criticar lo malo, o sea, indicar lo malo de algo, ¿no? O sea, esa es una postura crítica. En este caso, invito a que asumamos una postura crítica ante la biopolítica cuando el Estado practica la biopolítica de manera tirana. Es decir, puede practicarla de manera no tirana. La cuestión es criticar cuando la adopta la biopolítica de manera tirana.
Por ejemplo, creo que es tirar al Estado cuando lo consideramos un Estado asesino. Tenemos un ejemplo en México, el 2 de octubre de 1968, pero más grave, de biopolítica tirana, es el nazismo y otros tipos de dictaduras. Obviamente, el Estado, cuando es tirano, no se reconoce a sí mismo como asesino o como tirano, puesto que argumenta, por ejemplo, que actúa de manera tirana porque es por razón de Estado, o se está viviendo un estado de excepción, o el Estado tiene el derecho soberano de matar, pienso en la guerra. Incluso en algunos países hay argumentos constitucionales, que fue el caso del nazismo, que justifican sus acciones. Y también muchos podemos decir que el Estado es maquiavélico, etc. El hecho es que hay actos tiranos en el Estado, ¿no? En cualquier Estado, en cualquier época, y en particular en el capitalismo. Pero también la biopolítica tirana se da en casos muy particulares, por ejemplo, cuando el Estado no autoriza la eutanasia. Es decir, yo estoy a favor de la eutanasia, pero el Estado no la autoriza. Por ejemplo, no la autoriza en los momentos finales de la existencia de alguien, cuando este alguien está totalmente atrapado por dos de los micropoderes, por ejemplo, la familia y el hospital, que usando toda la tecnología disponible, le alargan al paciente la vida de manera innecesaria, con métodos de claro encarnizamiento terapéutico y de dudosa validez ética. Así entonces, estamos ante dos buenos ejemplos del peso del poder del Estado soberano, regulando la vida de los individuos y también la vida de cualquier individuo en particular. El punto es que yo creo que la vida no le pertenece al Estado, somos dueños de nuestra propia vida y por lo tanto creo que el Estado no debe gestionar el momento, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, no debe gestionar el momento de la muerte, y en el caso de la guerra, pues tampoco. Creo que desde el punto de vista de la moral, no está justificado el realizar cierto tipo, bueno, yo creo que ninguna guerra, ¿no? Se puede dialogar y llegar a consensos. Claro, en relación a la pandemia, por ejemplo, creo que también hay un poco de tiranía en el modo como se manejó la pandemia, y la prueba es de la tiranía es que dio resultado, y en este sentido, pues hay que tener claras las cifras. Me refiero a que son aproximadas. La biopolítica dio resultado a más de 6 millones de muertos en la pandemia causadas por el COVID-19. Este total de muertos, 6 millones, corresponde a el 18 de septiembre del año 2022. Respecto a este problema, que yo fui víctima del COVID, dos semanas hospitalizado, me llama mucho la atención que México ocupó el tercero o el cuarto lugar en el número de muertos, y creo que fue por la biopolítica, ¿no? Por la forma tirana como se dictaminó lo que se tenía que hacer, dando como resultado 329,896 decesos. De este tema también les invito a escuchar un audio en YouTube con este título: Mario Villegas por COVID, 329,896 decesos. Y este audio hace alusión a la importancia de la memoria, o sea, de recordar este hecho y otros hechos, ¿no? Nos puede parecer apasionante, al menos a mí me lo parece, el libro de Foucault, Historia de la Sexualidad, en particular el volumen 1, La voluntad de saber, y específicamente el capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida. ¿Por qué nos puede parecer apasionante? Por la riqueza de sus temas. A continuación, por cuestión de tiempo, solamente me ocupo de dos temas apegado a este libro, La Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 5. Estos temas son la guerra y la sexualidad vistos desde el punto de vista de Foucault, y en particular vistos desde el punto de vista de la biopolítica. Veo yo, y creo que Foucault también, veo yo en la guerra un ejemplo del derecho de matar, ¿sí? O sea, la guerra es resultado del derecho que se da el Estado, por ejemplo, el Estado ruso,
y cualquier estado que esté en guerra contra otra nación, se da el derecho de matar, y eso es resultado de la biopolítica, o sea, el ejercicio del poder político, ¿sí? Obviamente, desde Max Weber ya sabemos que tiene el Estado el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Hannah Arendt se pregunta si la política, más bien la guerra, es un fracaso de la política, y algunos vemos que, en mi opinión, la guerra es política por otro medio, ¿no? Es todo un tema para discutir. También en YouTube di mi opinión acerca de la guerra, no solo de la de Rusia contra Ucrania, sino de la guerra en general en la historia de la humanidad, y puede oírse este audio en YouTube. Mario Villegas opina: la guerra, ¿qué puede evitarla? Ante la guerra como derecho del Estado de matar y ante cualquier tiranía del poder político ejercido por la biopolítica del Estado, Foucault nos da esperanza respecto a hacer algo ante la tiranía del Estado y por lo tanto ante la biopolítica. Nos da esperanza cuando nos dice que ahí donde hay poder hay resistencia, ¿no? Esta frase tan famosa de Foucault, donde hay poder hay resistencia, está en este libro Historia de la Sexualidad, volumen 1, o La voluntad de saber. Hay que entender muy claro este concepto, el concepto de resistencia, y hay que entender, por lo tanto, que por supuesto Foucault no está diciendo que la palabra resistencia esté aludiendo a aguántate, no digas nada de lo mal que te están tratando, no critiques, no luches por tu libertad, no luches por tu dignidad. Él, no creo, invita a la pasividad. Creo está a favor de luchar contra la tiranía, luchar contra el uso de inmoralidades y de ilegalidades. En particular, creo que está contra la tiranía nazi. A él le tocó vivir el nazismo, su país fue invadido por los nazis, y por lo tanto también está en contra del fascismo, contra cualquier tipo de dictadura, y creo que contra cualquier conducta, pues la opción es resistir. Es interesante que se le atribuye a Foucault el resistir, o sea, una manera de resistir, dice él, implica resistir que el sujeto se tome como una obra de arte, ¿no? Esto se puede escuchar en este audio en YouTube, Michel Foucault, Biopolítica. Aquí está la liga, HTTPS, etcétera. Pero también en el caso de Rousseau, de Foucault, perdón, pero también en el caso de Rousseau, de Foucault, resistencia es una invitación a que asumamos una conducta moral, o sea, resistir es asumir una conducta moral, obviamente basada en una ética crítica, yo diría en una ética liberadora, ¿no? No obstante, la existencia de alguna ética crítica o liberadora, las guerras son, o sea, la biopolítica es un hecho. Y bueno, incluso podemos pensar en el caso de México, además de 1968, en algo que se dio en llamar la Guerra Sucia, que se considera ocurrió de 1960 a 1980, en particular en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, ¿no? Ante la guerra, y en particular ante las guerras, nos dice Foucault, nunca las guerras fueron tan sangrientas como a partir del siglo XIX, e incluso salvando las distancias, nunca hasta entonces los regímenes habían practicado sobre sus poblaciones holocaustos semejantes, ¿no? Pienso en el holocausto judío, ¿no? En el holocausto causado por los nazis en su relación a los judíos. Se educa, dice Foucault, se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas han llegado a ser vitales. Fue en tanto que gerentes de la vida y la supervivencia de los cuerpos y la raza, como tantos regímenes pudieron hacer guerras, haciendo matar a tantos hombres. Y más adelante, dice Foucault, ya no se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en un dominio de valor y utilidad. Un semejante poder debe calificar, medir, apreciar, jerarquizar, más que manifestarse en su brillo asesino. No tiene que trazar la línea que separa a los súbditos obedientes de los enemigos del soberano, sino que realiza distribuciones en torno a la norma, ¿no? Es decir, la norma la establece el poder. Para lograr todo eso,
el apego de los ciudadanos a la norma, el Estado, por vía de la biopolítica, invade el espacio entero de la existencia humana, para lo cual el Estado recurre a normas del derecho, así por ejemplo el derecho constitucional que nos hace posible percatarnos de que la ley, dice Foucault, no puede no estar armada y su arma por excelencia es la muerte. Entonces, el Estado puede llevar a cabo la muerte, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte, de quien se opone a la ley constitucional. Entonces, no son individuos los que deciden matar a las personas, no son individuos que rigen un Estado, sino que recurren a un artificio que es el derecho, y en particular el derecho constitucional. Pero la pregunta es, ¿en manos de quién está el derecho constitucional? Y es en manos del Estado, en manos de individuos que le llamamos la clase política, ¿no? Porque también es la existencia del Estado. Por lo tanto, la muerte aparece como una amenaza y como un hecho a quienes transgreden la ley. Así entonces, el Estado responde, dice Foucault, al menos a título de último recurso, con esta amenaza absoluta: poder matar. Lo ha hecho, por ejemplo, en las guerras. Es el capítulo de esta ponencia del que estoy hablando. Un caso extremo de cómo es que mata el Estado, y lo digo claramente, las guerras es ese ejemplo, ¿no? Insistamos, la ley implica siempre la espada y no solo los códigos escritos. Un poder político semejante del Estado lo lleva a matar legalmente, o no, puede hacerlo abiertamente, y siempre va a procurar hacerlo discrecionalmente. Esta palabra es riquísima, discrecionalmente. Dice Foucault, un poder político semejante, para lograr sus fines, debe calificar, medir, apreciar, jerarquizar, y no solo manifestarse en su brillo asesino. Es decir, busca todos los vericuetos para justificar la muerte de los ciudadanos, ¿no? Tengamos presente que los gobernantes no son los que van a la guerra, ¿no? O sea, se manda a los ciudadanos, y desgraciadamente a jóvenes de 18 años o cercanos a esa edad. Así entonces, la biopolítica necesita de vigilar y castigar para lograr el control social en nuestra época a favor del capitalismo, a favor de conservar el sistema capitalista, etc. Recurre a vigilar y castigar, así por ejemplo con el panóptico. Es un concepto riquísimo en Foucault, que podemos entrar en contacto con él gracias a su libro Vigilar y Castigar. Perdón, maestro, si puede ir concluyendo, por favor. Sí, claro. El segundo tema importante es la sexualidad reprimida, por ejemplo, a través de tabús, de prohibiciones, y Foucault lo dice claramente. Nos han enseñado, dice en su libro El orden del discurso, que no se puede hablar de todo, que está prohibido decirlo todo. Uno sabe que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Sin embargo, nos damos cuenta por las obras de Foucault, en particular por los tomos a los que dio lugar el libro Historia de la Sexualidad, que él es un ejemplo de resistencia, o sea, sí habló, y en este caso de la sexualidad, y bastaría ver los títulos de los 4 tomos publicados, sobre todo el cuarto, Las Confesiones de la Carne, que habría que leer para ver hasta dónde fue capaz de hacer resistencia hablando de la sexualidad, ¿no? Dice en la contraportada del volumen 1 algo muy importante en relación a los 4 tomos, y leo esta contraportada del libro, ¿no? La idea de la sexualidad reprimida no es solo cuestión de teoría, es una cuestión que se lleva a la práctica. La teoría está en la biopolítica, ¿no? La afirmación de que la sexualidad nunca fue sometida con tanto rigor como en la época de la burguesía hipócrita va acompañada del énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre la sexualidad. Esta es la idea del libro de Foucault, y aquí es donde se vuelve crítico Foucault, es donde asume una postura crítica, y por eso decía yo que una posible definición de lo que es ser crítico es decir la verdad. En este caso, decir la verdad sobre la sexualidad es la forma como Foucault resiste
al poder político, ¿no? De esta conjunción, la crítica, o sea, la teoría y la práctica, o sea, la práctica política de Foucault, recordemos que pues, él perteneció al Partido Comunista de Francia, se deriva toda la postura de Foucault que nos transmite a través de sus obras, ¿no? La ponencia continua, son 10 páginas, me voy a la conclusión. Básicamente, la conclusión dice lo siguiente, que entre muchas otras conclusiones, creo que es importante esta. Si bien en el ejercicio de la biopolítica, como la ha estado practicando el Estado se da el derecho de matar, eso no significa que algunos ciudadanos no puedan llevar a cabo la violencia, ¿no? O sea, si bien la violencia es monopolio del Estado, pero pues es un monopolio legítimo, constitucional incluso, eso no cancela que algunas personas en la historia de la humanidad hayan llevado o puedan llevar a cabo la violencia. Ciertamente, esta violencia siempre va a ser considerada por el Estado algo ilegal, ¿sí? Sin embargo, no quiero ser hipócrita y ocultar precisamente una verdad en la historia de la humanidad, y no estoy diciendo que lo hagan ustedes o yo, ha habido revoluciones que han cambiado las cosas, ¿no? Y por lo tanto estas revoluciones, pienso en las revoluciones, no digo ninguna, sí que, bueno, sí voy a mencionar la de 1789 en Francia, pues dan lugar a cambios en la sociedad. Ciertamente estoy a favor del diálogo, del consenso, de la democracia, y este concepto consenso es bien importante y significa escuchar a las partes y llegar a acuerdos, pero más importante que los acuerdos es respetarlos, ¿no? Todo esto a favor de la libertad, de la salud, de una mejor alimentación, un mejor alojamiento, mejores servicios. Así entonces, dice Foucault, entendamos la vida como necesidades fundamentales, entendamos la vida como la realización de nuestra esencia concreta, como el cumplimiento de nuestras virtualidades, como la plenitud de todo lo que nos es posible. Poco importa si se trata o no de una utopía, tenemos ahí en lo que es la vida libre, tenemos ahí una razón para una lucha muy real, que obviamente debe ser colectiva, si bien de manera individual, según nuestra conciencia moral, podemos hacer resistencia, por ejemplo, haciendo de nuestra vida una obra de arte y también siendo morales, apegados a alguna ética, ¿no? A una ética a favor de la libertad. A mí me gusta mencionar a Sartre como un ejemplo de una ética de la libertad. Es decir, para el derecho constitucional, etcétera, la espada, la ley constitucional, son propias de gente que no ha evolucionado a favor de la moral libertaria, a favor de la conciencia moral, de educar en valores, y por lo tanto, mientras no existan esa educación o esa conducta ejemplar por parte de los gobernantes, tendremos presentes durante muchos años, y ha estado presente durante muchos años, este ingrediente lamentable que es la biopolítica cuando es ejercida de manera tirana. Y debo terminar diciendo que también la biopolítica tiene lados positivos, o sea, lados que compensan o que regulan de manera favorable, de manera a favor del progreso, del bienestar, la vida en sociedad. Lo que estoy diciendo, y con esto termino, es que debemos ser sensibles a los momentos de tiranía del Estado, ¿no? Porque estos momentos de tiranía están mezclados con buenas acciones precisamente para tratar de ocultar las malas. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, maestro Mario Villegas. Dejo de compartir. Sí, muchas gracias por esta presentación que nos ha dado acerca de la biopolítica, y bueno, esta visión panorámica que usted ya nos ha mencionado. Podemos consultar en YouTube algunos puntos para extender. Pues bueno, ya son las 11:30. Me parece que podremos tomar un par de minutos para discutir un poco, al menos digamos, a manera de conclusión, esta mesa, que bueno, me parece presenta algunos temas de manera
interesante de acuerdo a la realidad que nos rodea en el aspecto de la filosofía y la salud, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo la maestra Fabiola, a través de la categoría, bueno, del dualismo cartesiano y después tomando el Dasein de Heidegger, nos mostró, digamos, una parte de cómo concebir esto que se llaman enfermedades mentales. No sé si la maestra Fabiola le gustaría, bueno, a mí me llamó un poco la atención, mientras esperamos a ver si hay alguna pregunta de nuestros asistentes o de los que nos ven en Facebook. Me llama la atención justamente cómo cree ella que digamos, estos planteamientos de pasar, digamos, de este dualismo mente-cuerpo a, digamos, un concepto más integral en la cuestión de los tratamientos médicos, ¿cómo se podría incluir dentro de la medicina? Digo, porque al final de cuentas, pues también la medicina me parece que en sí misma ha llegado a un punto en el que la especialización es tanta que a veces hace imposible pues digamos, abordar de manera integral los problemas, ¿no? Por ahí hay como un dicho entre los médicos que si vas con el cardiólogo te va a encontrar problemas del corazón y si vas con el otorrino te va a encontrar problemas de los pulmones. O sea, cada médico o cada especialista te va a dar su visión de qué tienes mal, ¿no? Pero pues digamos, creo que su ponencia habla de la necesaria que es encontrar una integración en los diagnósticos mentales. Entonces, ¿usted cómo cree que pudiera, digamos, repercutir desde la filosofía esa concepción en la medicina en un aspecto general? Claro, muchas gracias, Jesús, por la palabra. Sí, bueno, yo creo que sin duda, sí, el tema de la salud mental, yo creo que ha venido a sacudirnos. Digo, el concepto de salud mental, de hecho, es relativamente reciente. Y yo creo que sí nos ha sacudido precisamente por esto que tú acabas de decir, de que si vas con el cardiólogo te encuentra algo del corazón, si vas con el otro, sí, el asunto es justo que con el tema de la salud mental, de pronto pues justo vas con el especialista, caminas por todos los especialistas y te dicen, pues todo está bien, ¿no? Entonces, creo que eso es la dificultad y eso es por el hecho de que tendríamos que empezar a replantearnos si realmente necesitamos hacer esta disociación o si realmente tendríamos que atenderlo, a lo mejor a oírnos a los básicos de la antigua usanza, ¿no? En donde se consideraba estos problemas que aparentemente no estaban en principio localizados, pero pues de todas maneras se atendían de manera a lo mejor un poco más integral, ¿no? Sí, yo creo que la reflexión filosófica en torno al tema, pues es importante porque nos podría llevar, como mencioné, pues a diagnósticos más certeros, en principio, a intervenciones y atención clínica y médica mucho más funcional. Y pues la otra es que creo que algo muy importante es, pues, insisto, la experiencia del sujeto y que la persona pueda entrar en este análisis reflexivo personal, autocrítico, que pueda entender que la condición de salud o enfermedad pues son situaciones de la vida misma, ¿no? Pero que no necesariamente tendríamos que entendernos como que tienes o estar sano o estar saludable en términos de salud mental te implicará, como decíamos, ¿no? Pues que afrontes los problemas de la vida, que superes el estrés. Y claro, es que hay muchísima gente que hace eso, pero no está sano, ¿sí me explico? Ese es el punto, que entonces pareciera que es medio contraintuitivo ahí el asunto porque, ok, superas el estrés, haces las cosas, das algo a tu comunidad, no sé qué, pero no está sano, entonces pareciera problemático, ¿no? Entonces sí creo que abordarlo y entendernos desde una manera más integral y entender también que las posibilidades que tenemos son distintas y que hay cosas que no van a cambiar en principio por las condiciones de vida que tenemos, por el contexto en el que nos tocó nacer, vivir, lo que sea, vaya, que pues nací con este efecto y tal, pues esto es así y a lo mejor abordarlo desde aceptar y cuáles son mis posibilidades reales en torno a esta experiencia subjetiva, pues posiblemente podría llevarnos a tener una vida mucho más funcional que someterme o sujetarme a ciertos criterios que posiblemente pues me traigan más problema que lo que realmente pueda resolver. Ok, muchas gracias, maestra Fabiola. Creo que nos deja muchas reflexiones
en general, digo, desde esta interrelación que la filosofía también, bueno, mi postura es que la filosofía cada vez tiene que tender más a la interdisciplina y justamente a establecer estos puentes o diálogos con otras disciplinas como pues puede ser la medicina, ¿no? Que creo que mucha falta hace y que pues por ahí ha habido unos intentos. Me parece que este es uno bastante prometedor en ese sentido de la concepción de la salud mental. Muchas gracias. Eh, Ahora, bueno, creo que aún no tenemos alguna participación de Facebook. Bueno, mandan felicitaciones Álvaro Malpica Burto a los ponentes. Este, Continuando un poco así en el orden de los ponentes, el maestro Javier Naranjo, recordemos, nos habló un poco de este modelo cartesiano para la percepción del dolor. Digo, la medicina moderna ha avanzado, me parece, en algún sentido respecto a la concepción de Descartes, ¿no? Incluso puedo pensar que en los últimos 30 años estos mecanismos sobre cómo actúa el dolor se han, pues, ido refinando, ¿no? Creo que hace 1 o 2 años incluso el Nobel de Medicina y Fisiología fue para quienes descubrieron se llaman, creo, este, bueno, unos receptores que pueden determinar la presión en las manos, ¿no? Que pues antes decían, ¿cómo puedes sentir la presión en tus dedos o en la piel, ¿no? Entonces ellos descubrieron como la estructura de estos receptores que nos permiten saber cuando estamos tocando algo y pues que se relacionan mucho con el dolor. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Javier Naranjo si él encuentra, digamos, una continuidad entre el modelo de Descartes y estos, digamos, nuevos o los descubrimientos que desde Descartes se han hecho ya más en el caso de la medicina, ¿no? En el caso de las sensaciones que podemos sentir. No sé si les gustaría comentarnos algo al respecto, si lo ve como una continuación o ya hay, digamos, ciertas contradicciones en esa teoría. Gracias, Jesús. ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha. Muy bien. Mira, Jesús, pues te comento un dato muy importante. René Descartes, al proponer la teoría del campanario, es el primer hombre de ciencia que propone la primera teoría del dolor. No hay otro antes de Descartes que no lo haya propuesto de esa forma, a través del mecanicismo. Ahora, algunos neurocientíficos contemporáneos, como Francisco Pellicer Graham, ha considerado que el inicio de los problemas de intercomunicación son precisamente el fundamento cartesiano, a través de la dióptrica, pero específicamente en el Tratado de Mentas, es inherente a una errónea idea que se tenía del pensamiento cartesiano sobre algunos fisiólogos, por ejemplo, Antonio Damastes, si no ha leído intérpretes de Descartes. Y aquí la cuestión es ir a los originales cartesianos, cosa que traté de compartir con algunos hombres de ciencia aquí en México. Y esta idea que tú me comentas, precisamente, toda está fundamentada en él, aunque lo desconozcan. Si recuerdan la película de Robocop, en donde está sin el cuerpo y está la pura cabeza y toda la parte de la espina dorsal, pues son todos conectores. Y eso es importante. En 1974 se crea la primera anestesia local, pero esa anestesia también fue gracias a que Descartes había comentado que si se afectaba cierta perspectiva o cierta tensión del nervio que va a la... Thomas Hobbes considera el dolor de forma local, pero Descartes, su máxima aportación es precisamente ese hilo conductor que llega a la glándula pineal, donde habita el alma y donde se generan todas las respuestas inherentes al movimiento. Gracias. Ok, muchas gracias, maestro Javier Naranjo. Es también muy interesante esta parte de la fisiología del dolor.
que pues de alguna forma también es algo que puede llegar a determinar incluso, puede ser, me parece, el fundamento de muchas cosas, ¿no? Muchos filósofos se centran como base en la experiencia del dolor para decir, no, pues el hombre teme del dolor o busca el placer huyendo del dolor, ¿no? Entonces, es importante, me parece, tener como esta noción de cómo es que podemos percibir el dolor y a la luz de estas teorías, pues interpretar, como menciona usted, pues un poco el origen y... Sí, adelante, maestro Javier, me parece que levantó la mano. Sí, precisamente hay una cuestión que la maestra Fabiola muy amablemente ha puesto por ejemplos. Descartes hace esa diferenciación entre dolor físico y dolor mental. Inclusive hay quienes, sin haber tenido ninguna lesión corporal, manifiestan la sensación de dolor. Y cuando a alguien le pasa algo y es muy allegado a nosotros, llegamos a comentarle hasta el alma. Entonces aquí hay una dificultad dualista. Gracias a la perspectiva cartesiana, establecemos ese dualismo rex extensa y res cogitans. Y bueno, así podemos profundizar. Ojalá que en breve podamos estar físico y degustemos un café a la sazón de estos temas tan importantes. Gracias. Sí, así es. Muchas gracias, maestro Javier, que me parece que con este comentario plantea muy bien una posición de análisis de ambos temas, no tanto de la salud como del dolor, que pues digamos de alguna forma están muy relacionados. Pasando, por ejemplo, con la maestra Maribel Espinosa, ella nos hacía una reflexión desde diferentes problemas, digamos, concretos que la pandemia presentó, pues sino en varias realidades, digamos, particulares, la pobreza, la discriminación, esto que de alguna forma es como un pan de todos los días, que podríamos resumir, me parece, en estas partes de la injusticia social, que, digamos, adquiere dimensiones dramáticas cuando nos enfrentamos a problemas tan delicados como puede ser una pandemia, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el recorrido que ha hecho usted de histórico de las pandemias, pues nos hace ver que de alguna forma, y esto lo han dicho muchos científicos, me parece, por ejemplo, alguna vez se lo escuché a Antonio Lascano, que que vamos a convivir con las pandemias, ¿no? Que esta pandemia no va a ser la última y que la particularidad de esta pandemia es que a lo mejor antes las pandemias viajaban en caballo, en carreta, luego en carro y ahora pues ya se suben a los aviones, ¿no? Entonces eso Sí, sí, sí. pues hace, como usted bien mencionó, que se difuminen y adquieran dimensiones cada vez más pues más dramáticas. En ese sentido, me gustaría, digamos, a manera como de conclusión que usted nos dijera desde su posicionamiento, ¿cómo es que cree que, digamos, en caso de que se llegase a presentar otra situación similar, cómo es que ve que la podamos enfrentar como sociedad en el sentido de, cree que estemos mejor preparados, que hayamos sacado alguna luz ahí al final del camino que nos diga, pues para evitar que esto vuelva a adquirir estas dimensiones, tenemos que ir por ahí? No sé, usted ve algo así. Eh, bueno, honestamente no. Honestamente no. De hecho, creo que es muy claro que durante la parte más aguda de la pandemia, mucha gente seguía dudando acerca de su existencia, incluso se burlaban. Incluso mucha gente que ostentaba en los diferentes, por ejemplo, de todas estas diferentes accesos de comunicación vía virtual, por ejemplo, no sé, YouTube, Twitter, todas las plataformas, de alguna forma mucha gente incluso se jactaba de que esto no existía y decía, pues es que yo voy a hacer una marcha en contra de esto. Y de hecho se hicieron marchas en Londres, se hicieron marchas en varios países de gente que decía que esto no era cierto, que una manipulación
que era una cuestión del Estado por seguir ejerciendo este control sobre la población. Y todo esto derivó en que muchos de ellos murieron incluso de COVID. Muchas de estas personas que negaron la existencia del virus murieron de COVID. Muchos de estos jefes de Estado que se burlaron y que negaron la existencia de esta enfermedad, por ejemplo, como el presidente de Estados Unidos o como el presidente de Brasil, que negaron la enfermedad totalmente y dijeron, esto no es cierto y solamente es una manipulación. Los dos se enfermaron. De hecho, al presidente de Estados Unidos le costó la reelección, literal, porque en el periodo en que estaba la contienda electoral, el hombre declaró que estaba enfermo y entonces todos se voltearon contra él y le dijeron, es que usted dijo que esto no existía. Entonces, ¿qué seriedad puede tener un candidato a la presidencia que nos diga que esto no existe cuando usted mismo ya se enfermó? Ya se enfermó en varias personas de su gabinete. Y creo que eso también le va a pasar, por ejemplo, al presidente de Brasil, ahorita que está la contienda electoral allá, y también le van a sacar esto en cara. Van a decir, pero es que usted no tomó las medidas. Y hubo una terrible transmisión del virus y muchísima gente en Brasil murió por la negligencia de esta persona que estaba en el poder y que evitó que llegaran las vacunas y las cuestiones de salud a muchos lugares, sobre todo la selva. Como ustedes saben, hay una selva muy importante en Brasil y todas estas cosas nos hablan de que si las supuestas cabezas del mundo, los que están a cargo del poder, todas estas personas o muchas personas dudan acerca de esta prevención necesaria, obligatoria, de este conocimiento necesario y obligatorio que se tiene sobre esta enfermedad, pues entonces, ¿qué van a hacer la población civil? ¿Qué va a hacer si quienes están a cargo del control del poder o quienes están a cargo de los sistemas de salud dudan acerca de que esto se ponga en avance y las personas estén de alguna manera cubiertas o prevenidas para que no se contagien? O sea, hay una cuestión terrible. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos estos sectores desprotegidos, de estas personas que están en una pobreza absoluta? ¿Qué pueden hacer? Vaya, muchos de ellos ni siquiera tienen dónde vivir y viven, como les comenté en la ponencia, viven 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas en un lugar pequeñísimo y ahí todos se contagian y ahí pasan muchas cosas. Vaya, el contacto forzado, la convivencia violenta que detona violencia porque aumentó el consumo del alcohol durante la pandemia y todas estas cosas que detona el alcohol y todos estos delitos que se ocultaron y que se hicieron a un lado y que literalmente como que pasaron a segundo, tercero, cuarto plano porque no eran importantes. Pero si nosotros vamos a la contabilidad que hacen las organizaciones no gubernamentales, a los grupos feministas, a todas esas datos que son cifra negra, no, son altísimos y son muy preocupantes. Y eso es lo que me lleva a pensar, verdaderamente esta enfermedad mostró que el propio contagio y la propia pandemia tenía clase social, Ok. tiene clase social. Y entonces, como tiene clase social, pues entonces unas personas están muy informadas, están muy protegidas, tienen muchos accesos, digamos, a los medios de salud, a los medios preventivos, y los demás, pues no. Sí, es como un poco parte de esta injusticia Sí, es social una que se ha injusticia venido a social. traducir ya en Ujú. aspectos de vital, pues sí, no, perdón, Exacto, vitales, ¿no? es una cuestión de preocupación. Incluso, por ejemplo, comentan que muchas personas que pudieron haber evitado incluso hasta su fallecimiento, pues no pudieron porque simplemente se necesitaba un hospital privado, una atención privada y no pudieron acceder a esto. Los hospitales públicos ya no daban abasto.
las camas todas estaban ocupadas, o sea, ya no había, ya se sobresaturó el sistema de atención a la salud y ya no había, vaya, decían que ya ni siquiera podían sanitizar las camas porque ya estaban llegando los enfermos. Sí, Y eso no es, solo, ahí, perdón, me gustaría como justamente poner en contexto con que veo yo hay una línea de unión entre lo que usted exponía con un poco de lo que decía el maestro Mario Villegas, que bueno, al final de cuentas, si entendemos que la biopolítica en cierta forma es una especie como de administración o decisión de quién vive o quién muere, pues también en este sentido se pudiera llevar al campo de que ha llegado a extremos sobre, por ejemplo, en estas situaciones concretas, la decisión de quién se enferma y quién no, quién puede acceder a ciertos servicios de salud y quién no. Y entonces, también, bueno, en ese sentido, me gustaría ver si el maestro Mario le gustaría complementar un poco de esta teoría de la biopolítica en Foucault, cómo la podemos, o sea, si se puede hacer concreta en ese sentido de administración de aspectos tan esenciales de la vida como la enfermedad, dentro del contexto actual o del que acabamos de pasar, que es la pandemia. No sé si le gustaría comentar algo, maestro Mario. Sí, efectivamente, incluso autores como Membe hablan de necropolítica, ¿no? Incluso más allá de biopolítica, del lado tirano de la política o de la biopolítica, sobre todo con la pandemia, aparece otro concepto como de actualidad y es el necropoder, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, quién muere y quién no muere. En mi caso, que estuve 2 semanas hospitalizado, efectivamente, si no hubiera ido a un hospital privado, me hubiera muerto. Y bueno, en respuesta a la pregunta que le formulaste a Maribel, yo opino, Maribel, y te lo dice una víctima del COVID, que hay un abanico de posibilidades como respuesta a la pregunta que te planteó Jesús. O sea, efectivamente tú mencionaste al presidente de Estados Unidos, que tuvo y creo que tiene el primer lugar en número de muertos por COVID. Está el abanico de los que no creen. Incluso ayer conocí a una persona que es antivacunas. O sea, yo ya llevo 5 vacunas, soy profesor, y le dije, oiga, la veo a usted mayor de 60 años. Me preguntó, o sea, le pregunto cuántas vacunas se ha puesto a usted. Y me dice, no, ninguna, yo no creo en eso. Entonces, sin embargo, los que fuimos víctimas del COVID y los que tuvieron muertos en sus familiares, pues están en el otro lado de extremar sus precauciones. Para mí, y tristemente yo creo que para el mundo, la pandemia no ha terminado. Se ven brotes, se pronostica en invierno un brote de contagios y, unido a otras enfermedades que va a ser una realidad, ¿no? Entonces hay todo un abanico, pero finalmente yo pienso en conjunto que podemos ser optimistas. La humanidad en conjunto, no solo México, sino la humanidad, el mundo, la globalización, hemos aprendido mucho y sobre todo con golpes muy fuertes como la muerte de personas y hay una consecuencia. O sea, se habla de muertes, se habla muy poco de las secuelas que deja la pandemia, ¿no? Tú sí las mencionaste, pero gente que perdió su casa o su coche por pagar los servicios médicos y sobre todo precisamente por los fraudes, ¿no? De que a lo mejor yo no necesitaba esas 2 semanas que se gastaron eh, miles de pesos, no digo cuánto, y afortunadamente la UNAM pagó el 90%, pero incluso a ese nivel hay fraudes, ¿no? Entonces, sí hay política, indudablemente hay política en la pandemia y en el modo como se trató. Yo pienso que sí hay responsabilidad en estos 6 o más de 6 millones de muertos, pero hay lecciones y Camus en el libro La Peste nos da muchas de ellas. Habría que sacar qué lecciones se pueden obtener de lo vivido y ahora sí que de lo leído, ¿no? Yo te felicito, la verdad que es un tema de actualidad muy importante, no debe pasarse ya como que ya
está todo superado y ya vamos a hacer fiesta. Ujú. A mí me da mucha tristeza que la gente el 15 de septiembre se reunió en el Zócalo y todas las reuniones masivas que se hacen, cuando que es verdad que todavía el virus pues está latente, ¿no? Y tristemente, como se ha dicho insistentemente y lamentablemente, sobre todo para los más pobres, ¿no? Los más afectados, y en este y en muchos casos, pues son las que llevan de perder. Y curiosamente, por su ignorancia, incluso también son los más renuentes a aceptar los cuidados de su salud. Gracias, Ok. Maribel. Pues muchas gracias, maestro Mario, por esta respuesta, que me parece que complementa muy bien las preguntas. Nada más, digamos así como en una palabra para recuperar la duda de Miscoat Emanuel Rosas, que nos pregunta desde Facebook. Me parece que esta pregunta va dirigida a la maestra Fabiola. Si es, ¿qué concepto se puede proponer que incluya cuerpo y alma? Si se le viene ahorita hacia la mente uno. Caray, pues justo yo creo que ese es el problema, ¿no? Que, no, que de pronto es complejo porque incluso, bueno, bueno, lo menciona el compañero cuerpo-alma, pues es que ahí yo de entrada, pues no sé, yo creo que yo estaría, no me decantaría tanto por hablar del alma, ¿no? Aquí el profesor Javier, yo creo que podría estar como, como más, a lo mejor nos podría interiorizar ahí en eso. Sí, es que es muy complicado, ¿no? Yo hablaría en principio así intuitivamente como del complejo mente-cuerpo, por ponerlo de alguna manera, y por eso apelé un poco a la ontología de Heidegger, porque me parece interesante esa propuesta que él hace, y es que es muy, creo que es algo que pues por eso sigue siendo tema de discusión contemporáneo, ¿no? Y yo creo que lo va a seguir siendo de pronto. Ok, bueno, pues muchas gracias, agradecemos a todos los asistentes, felicitamos a los ponentes por estas temas tan interesantes, tan en boga, que digamos a veces es un poco difícil filosofar a bote pronto cuando son problemas, digamos, tan actuales y tan tangentes, pero pues creo que fue una mesa que nos deja muchas reflexiones y pues felicidades. Agradecemos a los asistentes quienes nos vieron a través de Facebook y bueno, los invitamos a continuar con las actividades del Congreso. En un par de minutos comenzaremos con la siguiente mesa que es de filosofías mexicanas. Entonces, pues muchas gracias. Felicidades y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias a ti, Jesús. Gracias, Gracias. hasta luego, un gusto. Gracias. Gracias a todos Gracias a y todos. todas. Nos vemos. Hasta luego, gusto. Hasta luego.